Carlos, el tema de derechos humanos y el tema de violencia en México, ¿es un tema que realmente interesa y se estudia o es simplemente un tema de las noticias? Y yo creo que es un tema de las noticias. Hay mucha gente estudiándolo, pero hay poco debate social. Si tú platicas con la gente en la cafetería, en el restaurante, con tus amigos, te dicen, hay mucha violencia en México, y ahí se queda. Y te dicen, bueno, a lo mejor no estamos tan mal, a lo mejor está pasando algo, puede ser en Chihuahua o en Tijuana, y se acabó. Y entonces todo el debate académico que existe en México se pierde y no llega hasta la gente. Oye, y cuando hablamos, muchas veces, aquí tú estudias algo interesante, los derechos humanos y la violencia. Muchas veces cuando hablamos de violencia, mataron, hubo este altercado, entraron por acá, se golpearon por acá, y hablamos de violencia y se nos olvida que la violencia viene ligada muchas veces con los derechos humanos, tanto del agredido y a veces hasta del agresor. Así es, tal cual. Para empezar, la violencia es una violación a tus derechos, ¿no? O sea, de entrada, cuando te violan tus derechos humanos, los pueden violar por tortura, por asesinato, por ejecución, ¿no? O sea, están muy relacionados. Y además existe un falso debate que dice, bueno, es que los derechos o de la víctima o los derechos del imputado o el presunto culpable, como dicen a veces. Y es una gran mentira. Los derechos humanos están hechos para cuidar a todas las personas. Y entonces, por ejemplo, si a ti te interesa mucho que haya un castigo, que haya mano dura contra el crimen, que se encuentren los culpables, tienes que ver que en tu juicio se respeten los derechos humanos. Porque eso lo que te garantiza es que vas a encontrar al verdadero culpable que cometió el crimen. Y si tú respetas el derecho a audiencia, si respetas el derecho a tener una defensa adecuada, si respetas los derechos de la gente que están acusadas de cometer crímenes, lo que garantizas es que encuentres al culpable. Porque todos sabemos que en México hay muchos inocentes en la cárcel y muchos culpables en la calle. ¿Qué buscas con un juicio justo? Que esté el culpable de verdad en la cárcel. Oye, pero cuando hablamos de culpables y muchas veces de la misma violencia o el agresor, muchas veces hasta nos hemos vuelto insensibles o nos volvemos primero y somos tajantes. No, cometió un robo, le golpeó, asesinó. Casi queremos salir a lincharlo nosotros o la gente, que lo linchen, que lo encarcelen. Y muchas veces hasta cualquiera lo queremos ya meter a la cárcel, lo que sea. Y y de repente se nos olvida, como tú dices, que igual son seres humanos, aunque para muchos no lo parezca, pero además también al revés, nos hemos vuelto muchas veces insensibles a las víctimas también, porque nos acordamos de la víctima 2 días y al tercer día es como que ya se pasó. ¿Qué han estudiado ustedes? ¿Qué hay en el Senado sobre estudios de esas víctimas, de eso? ¿Qué sucede después? Porque son noticia 1 día, 2 días, o de repente vuelven a aparecer a la semana porque encontraron al que pudo haber sido, y luego se nos olvida completamente. Así es. En México está ocurriendo una transformación bien importante en la justicia. Se están construyendo las famosas unidades de medidas cautelares, que son unidades que deben de cuidar los derechos de las víctimas principalmente. ¿Qué es? Que si acusan a alguien de acoso, por ejemplo, está un hombre acusando a una mujer, y la mujer va y lo denuncia, estas medidas de unidades cautelares deben de cuidar que, por ejemplo, él no se le acerque a la mujer. Deben de cuidar que la mujer tenga protección, que si el cuate que la está acusando le envía mensajes o videos o lo que sea, esto se utilice como prueba para el juicio. Entonces, es justo lo que tú dices. Cuando cuidas derechos humanos, cuidas derechos de todos y principalmente cuidan los derechos de las víctimas, aunque pareciera que no, le debes encontrar la forma que las víctimas del delito sientan más seguras en este país. Oye, pero ¿cómo funcionan estos? Que le asignan un guarura, por decirlo así, perdón, un cuidador, una escolta, a que estén cuidando a la víctima todo el tiempo. O sea, suena muy bonito, pero ¿qué quiere decir estas unidades? Están vigilando las 24 horas, la siguen, vive con ellos. Uno de los problemas más graves de este país es que tienes a mucha gente pobre metida en la cárcel por robarse un desodorante, por robarse una torta. Bueno, pero los que se roban unos cuantos millones de dólares, esos pueden hacer muchas huelgas y cosas y ni siquiera acaban en la cárcel, muchos de ellos. Así pasa, exacto. Entonces, ¿de qué se trata de cambiar la justicia en México? Se trata de que al cuate que se robó el desodorante, no lo metamos a la cárcel y que pague su crimen, que pague lo que se robó, que ayude a la comunidad. Entonces, si comete un delito menor, le debes encontrar que trabaje para la comunidad y que pague su crimen afuera de la cárcel. Cuando son delitos más graves y cuando deberás correr riesgo para las víctimas, la idea es esa. La idea es, va desde la prisión preventiva. Los delitos más graves, en teoría, le pides al inculpado, le pides a un juez que el juez decrete que el inculpado vaya a prisión preventiva. Y cuando son delitos no tan graves, efectivamente, la víctima puede llamar a la policía debe de responder inmediato y debe de ir a atrapar al cuate que le está acusando, por ejemplo. Oye, ustedes están en un área que se llama Belisario Domínguez, están en el Senado,
¿Qué es lo que investigan? Y dime algunas cosas que han encontrado, que han descubierto, o algunos datos de lo que han encontrado, que a lo mejor pasan desapercibidos para la gente, pero que además son muy importantes. Sí, es un instituto autónomo del Senado, trabajamos para darles información. Trabajamos muchos temas, desde económicos, desde derechos humanos, seguridad y justicia. En derechos humanos, seguridad y justicia hemos encontrado, por ejemplo, muchas trabas a la reforma de justicia que están del lado de los operadores. Todos decimos que queremos una mejor justicia, pero a la hora que vemos cómo está implementando el nuevo sistema acusatorio, vemos como los propios operadores están metiéndole trabas a la... ¿Operadores te refieres a los poderes legales o judiciales que establecen estas, que tienen que cumplir con estas...? Así es. Por ejemplo, no hay presupuesto para los peritos. Los peritos forenses son importantísimos, no hay presupuesto. Hasta hace 2 años no había presupuesto para estas unidades de medidas cautelares en muchos estados. Entonces, la idea es estar detectando qué problemas hay y en la medida que se puede intentar resolverlos. ¿Cómo que otras cosas han encontrado en materia de derechos humanos o de violencia? Las cifras, algunas cifras, cosas que no. ¿Qué es lo que más? O sea... Mira, cosas muy interesantes son los patrones de la violencia en México. La violencia en México no fue creciendo paulatinamente, o sea, no es una ola que viene creciendo desde hace 20 años y ahorita estamos como estamos, sino que la violencia en México de repente venía bajando y hubo un pico y se triplicó. Eso más o menos... Después de 2006-2007, durante 3 años después, la violencia se triplicó, fueron 3 veces más homicidios los que teníamos en México. Este tipo de cambios tan dramáticos te dicen que hay cambios coyunturales que hay que analizar, y un poquito mi plática va a ser acerca de eso. Oye, cuando hablas de ese tipo de cosas, hay secuestros, cada vez vemos más escoltas, pero secuestros, robos, se han aumentado, es más seguro. Hasta hace poco pensábamos que México es inseguro, pero todos vivimos, entre comillas, tranquilos. Nos cuidamos de unos de otras cosas, unos de otros, pero vivíamos tranquilos hasta que fue y no habíamos visto lo de Tláhuac, claro. Y de repente explota. ¿Cuál es la realidad hoy en día de México? Otro riesgo bien interesante que estamos trabajando con varias organizaciones es, por ejemplo, la confiabilidad de los datos. Sabemos que hay secuestros, pero exactamente en qué niveles están y qué tendencias tienen, los datos no están bien en México para hacer análisis rigurosos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues exigir como ciudadanos que haya datos con más calidad para analizar estos problemas. Y aunque pareciera que es como un hallazgo menor, no es tan menor. Si tienes un buen diagnóstico, es lo que te permite solucionar el problema. Si exigimos como ciudadanos que los datos tengan mejor calidad, tendremos mejores soluciones. Oye, y tu plática, porque vas a dar una plática en TEDx Cuauhtémoc, ¿de qué va a ser? ¿Sobre cómo es la violencia? ¿Sobre cómo es o cómo prevenirla? ¿Cuál es la idea de dar una plática? En este estilo. Este estilo. Como dije, no es un discurso político, no es un discurso académico, intenté irme por un camino distinto. Y quiero hablar de los mitos que repetimos todos los días nosotros, que sostienen a la violencia. Si nosotros dejamos... ¿Cómo qué mitos? No está tan grave la violencia en el país, sí está, y hay datos para comprobarlo. Esta ola de violencia venía creciendo hace mucho tiempo, no es cierto. Fue un momento coyuntural en el país y creció de repente. Las chavas desaparecidas, hay muchos mitos de que se fueron con el novio, de que la estamos contando oficialmente como personas no localizadas y no son personas desaparecidas. Y o muchas están dentro del crimen organizado como prostitución, como acoso, como todo eso también, ¿no? Pues son personas que desaparecieron, ¿no? Entonces hay que encontrarlas, ¿no? Y ya después si las encuentras y sale más evidencia de otras cosas, bueno, van a un juicio, pero lo primero es que hay que encontrarlas, que saber dónde están, ¿no? Pues sus familias, son madres, hijas, y entonces, ¿de qué se trata? Hablar un poquito de esto, es esos mitos que están manteniendo la violencia muy arriba. Si quitamos los mitos como sociedad y nos preocupamos por las personas, la violencia va a disminuir. Pues muchísimas gracias, estaremos escuchándote y muchas gracias por esta entrevista. No, pues gracias a ustedes.